Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes el desarrollo de esta tercera semana de actividades. Bienvenidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches. Sí, buenas Sí, buenas noches. noches. Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, poderles escuchar a través de esta plataforma Zoom, que es el medio de comunicación que tarde a tarde, noche a noche, desarrollamos actividades y nos podemos comunicar con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a empezar hablando justamente sobre los estados nacionales de América Latina, que es el tema central que tenemos en esta tercera semana correspondientes a la materia de ciencias sociales. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Y vamos a hablar sobre los inicios de la vida independiente de México y vamos a ver una serie de procesos históricos mediante los cuales obviamente se han ido formando las diferentes naciones, los diferentes países, obviamente que están establecidos en América Latina. Y justamente hablamos, hoy vamos a iniciar con nuestro país vecino latinoamericano, que es México. Y dentro de los aspectos históricos más representativos de la historia mexicana podemos mencionar las siguientes etapas, que tras el corto imperio de Iturralde, en el año de 1824 se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, como es la figura de Antonio López de Santa Anna en los años 1794 a 1876. 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías, sino el poder. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Benito Juárez, en el año de 1806 a 1872, abogado y político de origen indígena zapoteca y otros líderes liberales derrotaron a Santa Anna en el año de 1857. Y una vez que sucedió esta, fue depuesto, obviamente fue derrocado, obviamente Antonio López de Santa Anna. Vamos a ver la siguiente etapa en cuanto a la liberación, en cuanto a los diferentes procesos que se desarrollaron de guerras independentistas en el Estado mexicano. Y vamos a hablar la siguiente etapa justamente de Juárez y la reforma liberal. Las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía del libre mercado, establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones, a las que se quitó el derecho de poseer tierras, entre ellas a la Iglesia, pero también a las comunidades indígenas. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado, famoso por su doctrina, la cual mencionaba que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con los conservadores y lo más grave, la invasión en el año de 1862 del ejército de Napoleón III de Francia y la imposición de un emperador extranjero, el cual fue Máximo I de Habsburgo, el cual obviamente estuvo a cargo y gobernó obviamente México por un corto tiempo. En cuanto a las sociedades latinoamericanas luego de la independencia, es una de las características fundamentales y obviamente uno de los avatares también que tuvieron que sortear los diversos territorios antes de convertirse en los estados que hoy los conocemos. Pues una vez desarrollado la liberación, una vez aplicada la liberación de cada uno de los territorios de los imperios europeos, obviamente venía el arduo trabajo de conformar los diferentes estados, de qué hacer después de todo este proceso de liberación. Pues la lucha de la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas recién liberadas. A la inmensa cantidad de muertos de los países tenían que sumar las crisis económicas, productos de los años de caos agrícola y comercial.
a las grandes deudas con las que comenzaban su vida de naciones por las compras de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos. Al contrario, las rivalidades regionales y las luchas políticas, sobre todo entre federalistas y centralistas y entre liberales y conservadores, desembocaron muchas veces en guerras civiles, pues ellos se encargaron obviamente de crear el clima de desestabilización de los diferentes gobiernos, lo que retrasó toda la formación y evolución de los diferentes países. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por el analfabetismo y sufrió las peores consecuencias de todos estos conflictos que se vinieron dando post-independencia. Por ello, el poder político de los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovió a su vez el caudillismo, es decir, la ambición de mando de hombres fuertes, respaldados por las armas, que cuando alcanzaban el poder gobernaban despóticamente e intentaban eternizarse en el poder. Estos pasos iniciales, no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violentos, conspiraron para que no cuaje rápido el proceso de formación de los estados nacionales. No era solo un nombre y una constitución, había que crear un mercado nacional. Para esto se requería vías de comunicación, una moneda nacional mínimamente solvente y fronteras totalmente definidas, lo que a su vez generaría conflictos entre los distintos países, como lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Ecuador, Colombia y Perú, que al no quedar totalmente definidas las fronteras, obviamente tuvimos que soportar diversos conflictos en los cuales obviamente el Ecuador salió perjudicado en razón de su territorio. Esto obviamente como espacio histórico en cuanto a la evolución de las sociedades latinoamericanas luego de la independencia, luego de la eliminación del poder español. Continuamos, obviamente, después de este lapso histórico, vamos a continuar con el tema en relación a la historia de México. El gobierno republicano con Juárez a la cabeza se había trasladado a San Luis Potosí, pero perseguido por los franceses se estableció en el Paso Norte. A partir del año 1865, el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecerse de armamento estadounidense. La retirada del ejército francés, que dejó solo a su aliado Maximiliano, precipitó la rendición que los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año de 1867. Ese fue el final del emperador francés. Juárez siguió en el poder con reelecciones sucesivas hasta su muerte el 18 de julio de 1872. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidarios del general Porfirio Díaz se levantaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años colocaron a Díaz en la presidencia en el año de 1876. Así comenzó el periodo conocido como el Porfiriato, una dictadura de 35 años. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para fortalecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes, mientras inversionistas extranjeros se apoderaron de minas, petróleo, ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar. Y de esa manera, obviamente, explotaron a la población mexicana. Aparentemente el país prosperaba, entre comillas, pero a costa de la miseria de los campesinos e indígenas y los pobres de las ciudades. Esta situación desataría la Revolución Mexicana que se iniciaría en el año de 1910. Esto en cuanto a las actividades que se desarrollaron en suelo mexicano y que también hoy en día también de cierta manera se replica aquí en el Ecuador. De cierta manera existe, entre comillas, una aparente prosperidad, un aparente progreso, pero ¿a costa de qué? A costa del sufrimiento de las personas más pobres, porque puesto que los impuestos se los aplica a el pueblo en general, mientras que las clases dominantes obviamente tienen determinadas deferencias, los cuales obviamente están exentos de determinados impuestos y determinadas aplicaciones que lo hace el Estado.
Pasamos al siguiente país y vamos a hablar sobre Argentina entre federalistas y centralistas. Esos son dos grupos antagónicos que también jugaron un papel fundamental hasta la formación definitiva de lo que hoy es el Estado argentino. Y vamos a hablar, pues, vamos a iniciar mencionando que fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcaron el inicio de la vida independiente argentina y continuaron durante el siglo XIX. En 1829 se eligió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes lo llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años con facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura provincial para ordenar el país contra la anarquía política. En el año de 1852 se presentó una constitución que integraba en un solo país a todas las regiones del antiguo virreinato de La Plata, lo que provocó otra guerra civil. Bartolomé Mitre asumió el poder, seguido por Domingo Fausto Sarmiento, y ocurrió otra guerra civil que obviamente terminó en la retirada de estos mandatarios. En el año de 1880, Buenos Aires fue proclamada capital de la República, mientras tanto se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de la Pampa y del Sur, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se establecieron el matrimonio civil y la educación laica. Obviamente, pero que también al precio de sangre de, obviamente, culturas y pueblos indígenas originarios de estas tierras, que obviamente fueron exterminados de una forma criminal dentro de estos territorios para dar paso a una repoblación, podría decirlo de esa manera, por pueblos, por habitantes europeos, especialmente por italianos. Vamos a ver la siguiente conformación del país. Obviamente que estamos hablando de uno de los países más grandes de Sudamérica, una de las potencias económicas más grandes que tiene Sudamérica. Nos referimos a Brasil, el imperio obviamente en este caso del imperio a la república. Tras 10 años de gobierno y desprestigiado por los reveses bélicos durante la guerra argentino-brasileño, en la que perdió Uruguay, el emperador de Brasil, Pedro I, abdicó en el año de 1831. Tras gobiernos interinos ejercidos por regímenes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Gobernaría por 58 años, esto es desde el año 1831 a 1889, lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con exportaciones de azúcar, café y ganadería, y una temprana industrialización. La esclavitud solo se abolió hasta el año de 1888, 40 años después de otros países de Sudamérica. Pedro II fue depuesto en el año de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca. Desde 1889 hasta 1930, el gobierno fue una democracia constitucional que fomentó la inmigración, especialmente de italianos y alemanes, y el desarrollo del sur del país, pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y Gerais, esto dentro de este proceso histórico de formación de este gran país que es Brasil. Vamos a hablar a continuación justamente sobre los países andinos. Vamos a ver los que se encuentran del lado del Océano Pacífico. Vamos a ver todos y cada uno cómo se fueron formando también. Obviamente no son historias diferentes. Muchos de esos países también guardan estrechamente eventos similares a todos estos procesos de liberación, de todos estos procesos de conformación, guerras internas, revoluciones que se dieron hasta conformar los estados en los que hoy los conocemos como tal. Los primeros años de vida independiente de las repúblicas andinas fueron de pobreza de las masas, dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiaremos la historia de 4 países, a excepción de Ecuador, que ya conocemos cómo se dieron los eventos hasta conformarnos hasta la actualidad. Iniciamos con Colombia, la primera de innumerables guerras civiles
de este país se inició en el año de 1839 contra el presidente liberal Marqués y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unos 20.000 personas de la costa del Atlántico. En el año de 1851 se decretó la manumisión de los esclavos. Eso quiere decir la eliminación de todo proceso de esclavitud. Dos constituciones liberales de 1853 y 1863, tras sendas guerras civiles, introdujeron el federalismo, el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernantes, las libertades de expresión, imprenta, enseñanza, culto, asociación y empresa. La figura descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerial, eso quiere decir en contra de la iglesia, pero el modelo federal liberal entró en crisis en los años 1870, dado el continuo choque de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central, que no podía realizar ni siquiera obras viales. Los intentos de reforma desembocaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, por lo que su constitución de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como religión de Estado a la católica. Este predominio conservador en Colombia, conocido como la regeneración, duró hasta inicios del siglo XX. El auge del café, iniciado en 1850, fue quien obviamente produjo la colonización de Antioquía, lo que hoy es capital de Medellín. Esto en cuanto a la historia de conformación del Estado colombiano. Vamos a hablar de otro país importante dentro de nuestra región. Hablamos de Venezuela. Ya en el año de 1826, una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente. Así, de esta manera, nacería la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador, conformado por jefes militares de guerra, de independencia y comerciantes y hacendados. Esos fueron prácticamente los grupos de poder que estuvieron en la conformación del Estado venezolano. Contra esta, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente en 3 periodos entre los años 1870 a 1888, seguido por su aliado Joaquín Crespo en otros 2 años hasta 1898. Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y la obra pública, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria que sometió a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir al país. Crespo falleció en una batalla siendo presidente al mando de las tropas del gobierno contra otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con puño de hierro desde 1908 hasta su muerte en el año de 1935, una de las más largas dictaduras de la historia del continente, obviamente, y que estuvo representado dentro del Estado venezolano. Pasamos al siguiente estado, al siguiente país. En este caso vamos a hablar de la evolución de Perú. Los primeros años de vida republicana se pasaron en luchas caudillescas entre militares para alcanzar el poder. Del año 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castilla, quien pudo reestructurar y ordenar el Estado gracias a la bonanza económica generada por la exportación del guano de las islas del litoral. Sin embargo, una guerra contra España y la derrota de la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica. Se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero
que no conoció la reactivación económica ni la paz política, sino hasta el año de 1895, con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras que al pueblo ya no soportaba grandes carencias. Y por último, vamos a hablar justamente del Estado boliviano, cómo se conformó hasta nuestra actualidad. El territorio del Alto Perú se constituyó en estados independientes con el nombre de Bolivia, en homenaje al libertador Simón Bolívar, a quien se le designó padre de la República y jefe supremo del Estado en el año de 1825. Bolívar agradeció estos honores, pero no aceptó la presidencia y designó para el cargo al general Antonio José de Sucre. Este gobernó hasta el año 1828, cuando una serie de revueltas le hizo renunciar. Más tarde, en su homenaje, se cambió el nombre de la capital de como Chuquisaca por el nombre de Sucre. En el año de 1829, la Asamblea Nacional nombró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien promovió la Confederación Peruano-Boliviana, un prometedor proyecto que fue destruido en el año de 1839 por la guerra que desató Chile y Argentina. Sobrevino entonces un periodo de anarquía en el que ocuparon el poder entre estos José Miguel de Velasco, presidente en cuatro diferentes oportunidades en el lapso de 20 años, y José Bollivian en los años 1841 a 1847, que ordenó el país, impulsó la minería y defendió a Bolivia de una nueva invasión del Perú en la batalla de Ingaví, en la que el presidente peruano Agustín Gamarra perdió la vida. La jefatura del Estado se reemplaza por sucesivos golpes de Estado. La política de Mariano Malgarejo durante el año 1864 a 1871, un gobernante arbitrario e ignorante, llevó a la pérdida de grandes territorios a manos de Brasil y Chile. La Guerra del Pacífico, por ejemplo, en los años 1879 a 1883, hizo que Bolivia perdiera su salida al mar. Tras ella sí hubo un periodo de estabilidad democrático denominado de la oligarquía conservadora liberal, apoyada por las ventas de plata y estaño que se extraían de los subsuelos de este próspero país, obviamente que fue en este caso Bolivia. Estos son los eventos más importantes históricos, los sucesos más determinantes dentro de la historia, los cuales obviamente son parte de la formación de cada uno de estos estados en el continente sudamericano. Y obviamente hablamos de todos los países latinos, desde México hasta Argentina. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Son temas bastante importantes que debemos conocer, pues estos son partes de la evolución de cada uno de los continentes, la conformación, y obviamente ustedes podrán observar la historia del Ecuador no es totalmente diferente a cada uno de estos eventos que hemos visto en cada uno de los países. Y esto obviamente nos ha permitido formarnos y establecer los territorios, las delimitaciones territoriales y el Estado que conformamos hasta la actualidad. Gracias por su atención, señores y señores. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señores y señores, que descansen. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Licen. La transferencia. Linda noche, Licen.